Este es nuestro tema de análisis, de debate. Hoy en el informativo USA nos acompaña desde Jerusalén Gabriel Ventasgal, especialista en Medio Oriente, terrorismo islámico. También está con nosotros el profesor Farid Kahat, doctor en ciencia política por la Universidad de Austin, Texas. Él está desde Lima, Perú. A los dos, muchísimas gracias. ¿Y cómo podemos interpretar esta decisión de la Corte Penal Internacional? Desde los Estados Unidos, Joe Biden ha sido muy enfático en decir que no se puede equiparar a la organización criminal Hamas con Israel. Comienzo con usted, profesor Farid Kahat, en Lima. Bueno, empezaría diciendo que Israel, además de cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como los que tiene justamente Hamas, está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. O sea, tiene cargos adicionales que no se formulan contra Hamas. Y yo creo que ambas partes son responsables de los crímenes que se les imputan. En el caso de Estados Unidos habría que añadir que el propio Departamento de Estado de esta administración, la de Biden, el 10 de mayo, en un documento remitido al Congreso, indicó que había razones para pensar que las fuerzas de seguridad israelíes habían actuado al margen del derecho internacional humanitario cuando usaron armamento entregado por Estados Unidos. Por esa razón, el gobierno de Biden detuvo el envío de cierto tipo de municiones de alta carga explosiva. Finalmente, habría que decir que el propio Biden en diciembre pasado indicó que Israel estaba perdiendo apoyo internacional por bombardeos indiscriminados, esa fue su frase, lanzados sobre Gaza. Bueno, los bombardeos indiscriminados en zonas urbanas densamente pobladas son un crimen de guerra. O sea, la imputación la hizo el propio Biden en su momento y la inteligencia estadounidense, también más o menos alrededor de mediados de diciembre, indicó que Israel usaba un 45% de municiones sin sistema de dirección. Nuevamente, por su radio de acción, municiones que son indiscriminadas cuando se usan en zonas urbanas. En ese sentido, la paradoja aquí es que la Corte está acusando a Israel de cosas que han sido insinuadas por el propio gobierno americano. Voy con el especialista Gabriel Ventasgal, lo mismo. Joe Biden ha sido muy enfático y ha dicho no se puede equiparar a Israel con la organización terrorista Hamas. ¿Esta decisión de la Corte los está equiparando? ¿Así se puede leer? Sí, pero además está cometiendo varios errores también. Desde el punto de vista, no lo digo ya como si fuese una charlita de café, con él dijo esto, él dijo lo otro. Desde el punto de vista legal, netamente legal, acá lo que ha ocurrido es que se ha tomado decisiones políticas violando la ley o el derecho internacional. Y te puedo dar 3 ejemplos. El primero, no tiene jurisdicción sobre el territorio que pretende juzgar y ha tenido que hacer una malabarismo legal para poder justificar que se metía en un terreno que no era el suyo, y así lo dice también Inglaterra y lo mismo ha dicho Estados Unidos. Ahí tienes un ejemplo. Segundo ejemplo, tú no puedes juzgar a alguien por crímenes de guerra cuando existe el principio de complementariedad, que significa que cuando hay un sistema judicial tan prestigioso como el israelí, él se autojuzga y por lo tanto solamente cuando no existe algo así, entonces puede intervenir. Y tercero, acusar a Israel de que utiliza el hambre para poder, como arma de guerra, es un invento legal, ya que ningún Estado, de acuerdo a ninguna convención, tiene que alimentar al pueblo que está en guerra. Lo que tiene que hacer Israel es permitir el paso de camiones con ayuda humanitaria y lo permite. De hecho, entran 400, 500 camiones por día. El que es responsable desde el punto de vista legal es Egipto, que tendría que impulsar algo así. O sea, lo que ha hecho la Corte Penal Internacional es bastardear la ley porque necesitaba tomar una decisión política. Y por lo tanto, lo que ha hecho al ser una decisión política se va a enfrentar a una negativa o una posición política de quienes, del gobierno norteamericano, del gobierno británico y de todos los que entiendan que acciones como esta terminan de desprestigiar a una Corte Penal Internacional que ya de por sí está tocada. Continuamos con nuestros dos analistas. Farid Kahat, quiero preguntarle a usted primero,
Esta decisión todavía tiene unos pasos a seguir. Hay una jueza que debe evaluar las pruebas para decidir si se giran o no esas órdenes de aprehensión. Sin embargo, le pregunto, aun cuando llegaran a concretarse, ¿usted cree que tanto el presidente, el primer ministro Benjamín Netanyahu, como el grupo terrorista Hamas vaya a acatar, vaya a atemorizarse por esta decisión, o cada uno va a continuar, por un lado, los terroristas haciendo terrorismo y por otro lado, el primer ministro Netanyahu usando todo su poderío militar para vengar ese ataque del 7 de octubre? No van a acatar la decisión, pero por ejemplo hemos visto cómo en el caso de Vladimir Putin, que ya tiene una orden de arresto de la misma corte, no viajó, por ejemplo, a la cumbre de los BRICS, presumiblemente por temor a ser detenido y extraditado. Era altamente improbable, pero el punto es que ese es el tipo de consecuencias prácticas que esto puede tener. Sobre lo dicho por mi interlocutor, la Corte dice, el fiscal de la Corte dice que los crímenes se cometieron en el territorio del Estado palestino, que es internacionalmente reconocido y es miembro observador de la ONU y es parte de la Corte. Por eso tiene jurisdicción. Y habría que decir que, por ejemplo, Estados Unidos sostenía que ni Israel ni los Estados Unidos podían ser sometidos, sus ciudadanos, a la jurisdicción de la Corte porque no habían firmado el Estatuto de Roma, pero Estados Unidos, como indicó en su momento, en julio del año pasado, el diario New York Times, le brindó información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que formulara una orden de arresto contra Vladimir Putin, presidente de un país que tampoco es parte de la Corte Penal Internacional, y sin embargo Estados Unidos saludó esa decisión. Sobre el tema de complementariedad, un dato que da Amnistía Internacional, entre 2000 y 2017, fuera del contexto de un conflicto armado, Israel dio muerte a unos 5.000, cerca de 5.000 palestinos civiles, y cerca de 1.800 de ellos eran menores de edad. Según Amnistía Internacional, ninguno de esos asesinatos terminó en una condena judicial. Israel no investiga los crímenes que se le imputan. Sobre el tema de la ayuda, Israel dice que jamás no debe gobernar Gaza, con lo que estoy de acuerdo, pero también dice el actual gobierno que la Autoridad Nacional Palestina no debe tener tampoco el control del territorio gazatí y el ejercicio del gobierno. Bueno, entonces, ¿quién es responsable de lo que ocurre en Gaza? Israel como potencia ocupante. Si no quiere entregar ayuda humanitaria a la población civil, debería permitir que ingresen cantidades suficientes. No están ingresando, bueno, ahora están ingresando, pero no ingresaron durante casi 5 meses camiones en las cantidades indicadas por mi interlocutor. Y si no, ¿por qué tendría que haberse construido un muelle en Gaza por parte de Estados Unidos si estaba entrando suficiente ayuda humanitaria? Eso sencillamente no es cierto. ¿Qué opina desde Jerusalén Gabriel Ventasgal? Bueno, yo vivo acá, entonces puedo responder a varias de estas cosas. Ya vimos lo que son los números, la confiabilidad de los números que Amnistía Internacional repite de Hamás. Ya vimos que miente Hamás, pero para un especialista en Medio Oriente se sabe que Hamás miente, porque en la teología islámica mentir para favorecer al Islam, mintiendo a cristianos y a judíos, se puede. Hay que saber Islam para poder entender el Medio Oriente. Se conoce el término como taquía. Por lo tanto, los números que repite mi interlocutor, que son los números de Hamás, son números poco confiables y en general Amnistía Internacional y otras organizaciones también repiten. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. El problema con la distribución de comida, primero que siempre entraron la cantidad de alimentos que reporté. Siempre. No es algo nuevo. Lo que sucede es que se intenta eliminar la influencia de Hamás a través de eliminar la capacidad que tiene Hamás para robar los alimentos y quedárselos ellos para seguir manteniendo control sobre la población. Entonces se coloca un muelle en el norte para intentar que otras hamulas, o sea, clanes locales, repartan la comida sin necesidad de que pase por manos de Hamás. Entonces,
son varias realidades que alguien que vive en la región y que conoce un poco el meollo del asunto puede responder. Ahora, desde el punto de vista del nombramiento de Palestina como Estado, se tuvo que hacer una manipulación legal para un Estado que no era Estado forme parte de la Corte Penal Internacional y firme un Estatuto de Roma que no tenía derecho a firmar. Esos son los malabarismos legales. Ahora bien, yo sí creo que esto va a proceder. Creo que los 3 jueces que ahora tienen que tratar el caso probablemente den su visto bueno, porque lo que pidió la Fiscalía fue comenzar una investigación que puede proceder incluso deteniendo al primer ministro por ejemplo, si visita España, que sería un país que detendría a Benjamin Netanyahu. No creo que Netanyahu viaje a España a sabiendas lo que es el gobierno español actual, pero viajaría a Estados Unidos, Inglaterra y probablemente no ocurriría. Ahora, existe una ley dentro de Estados Unidos que dice que si un ciudadano norteamericano es detenido por la Corte Penal Internacional, Estados Unidos tiene que utilizar toda la fuerza a su disposición para poder liberarlo. Esa es la relación que tiene Estados Unidos con la Corte Penal Internacional. De hecho, Donald Trump ya decidió sancionar a la Corte Penal Internacional. No descarten, queridos amigos, que ahora Estados Unidos sancione a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, no permitiendo la entrada de ningún empleado, ningún funcionario de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, al territorio norteamericano, y exigirle a sus aliados que hagan lo mismo. Yo creo que la Corte Penal Internacional, en vez de confeccionar una imagen de credibilidad con este tipo de decisiones, lo que hace es transformarse en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, UNESCO y otras organizaciones que han sido bastardeadas por esta agenda pro-palestina. Señores, ustedes tienen argumentos muy interesantes. Esta discusión continuará por ahora. Debo despedirlos por cuestión de tiempo. Desde Jerusalén a Gabriel Ventasgal, especialista en Medio Oriente, terrorismo islámico, y también al profesor Farid Kahar, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Austin, Texas. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en el informativo. Seguiremos en el futuro hablando con ustedes de este tema.